Me enteré de que mi esposa me engañaba porque una enfermera del hospital pensó que yo debía saber el nombre del hombre que la acompañaba cuando su coche se estrelló contra un poste de luz a las 2 de la mañana. Esa simple oración acabó con mi matrimonio antes de que siquiera tuviera tiempo de procesar que mi esposa podría haber muerto. Pero aquí está lo que nadie quiere escuchar. En el momento en que supe que no estaba sola en ese coche, dejó de importarme si vivía o moría. Y sé cómo suena eso, pero déjenme explicarles por qué no soy el villano de esta historia. Mi nombre es Mateo. Tengo 33 años. Y lo que estoy a punto de contarles pasó hace 10 meses, aunque algunos días se siente como si hubiera sido ayer, y otros días se siente como toda una vida. Creía que tenía un matrimonio sólido. Llevábamos juntos 6 años, casados 4, y teníamos el tipo de relación en la que todavía nos dábamos un beso de despedida por las mañanas y nos mandábamos memes estúpidos durante el trabajo. Mi esposa se llama Valeria. Tiene 31 años, trabaja en marketing y es el tipo de persona que todos aman en las fiestas porque es divertida, encantadora y sabe exactamente qué decir para hacerte sentir especial. Yo me creía afortunado. Pensaba que me había ganado una especie de lotería al encontrar a alguien que realmente quería construir una vida conmigo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo ingenuo que suena. Pero en ese momento, genuinamente creía que éramos felices. Ese viernes por la tarde, Valeria entró a la sala con su maleta de fin de semana ya hecha y me dijo que iba a manejar para ir a ver a su amiga Fernanda durante el fin de semana. Al parecer, Fernanda acababa de pasar por una ruptura terrible y Valeria quería estar ahí para apoyarla. Dijo que Fernanda estaba destrozada, llorando todo el tiempo, sin comer, y todo eso. Recuerdo haber pensado lo lindo que era que mi esposa se preocupara tanto por sus amigas. Hasta la ayudé a llevar su maleta al coche. Le pregunté si necesitaba que le revisara la presión de las llantas porque ya había pasado tiempo desde su último cambio de aceite, y ella se rió, me dio un beso y me dijo que me preocupaba demasiado. Dijo que estaría bien y que me mandaría un mensaje cuando llegara. La vi salir de la cochera, me despedí con la mano como un idiota y regresé adentro para ver una película que tenía pendiente. Confiaba en ella por completo. Esa es la parte que me da ganas de golpear algo cada vez que lo pienso. Confiaba tanto en ella que no cuestioné ni una sola palabra de lo que dijo. Me mandó un mensaje alrededor de las 9 de la noche diciendo que había llegado bien y que Fernanda estaba peor de lo que pensaba. Le respondí con el emoji de un corazón y le dije que le diera un abrazo a Fernanda de mi parte. Luego me fui a dormir solo, asumiendo que mi esposa estaba siendo una buena amiga, y me quedé dormido sintiéndome agradecido de haberme casado con alguien con un corazón tan grande. El sábado por la mañana, me desperté esperando un mensaje de Valeria. Tal vez una foto de ella y Fernanda desayunando o haciendo alguna rutina de cuidado personal. Nada. Supuse que se habían quedado dormidas. Para el mediodía, ya empezaba a sentirme un poco raro al respecto, pero no quería ser el típico marido que la revisa cada 5 minutos. A las 6 de la tarde, ya le había mandado 3 mensajes y había intentado llamarla 2 veces, ambas mandaron directo al buzón de voz. Ahora sí estaba realmente preocupado. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo anda mal, pero no logras descifrar exactamente qué es? Ahí es donde me encontraba. A la 1 de la mañana, estaba dando vueltas por la casa, intentando decidir si estaba exagerando o si algo estaba genuinamente mal. Casi llamé a la policía. Literalmente estaba buscando el número local que no es de emergencias cuando sonó mi celular. Número desconocido. Contesté de inmediato, con el corazón a 1000 por hora, esperando que tal vez Valeria hubiera perdido su celular o algo así. La mujer del otro lado me preguntó si yo era Mateo Méndez, y su voz tenía ese tono profesional y calmado que usa el personal médico cuando está a punto de dar malas noticias. Confirmé que era yo y le pregunté quién llamaba. Me dijo que llamaba del Hospital General Regional y que mi esposa Valeria había ingresado hacía aproximadamente 1 hora tras sufrir un accidente automovilístico. Dijo que Valeria estaba estable, pero que tenía varias heridas y que necesitaba que yo fuera lo antes posible. Todo se volvió borroso por un segundo. Mi esposa estaba en el hospital. Mi esposa había tenido un accidente de coche. Mi esposa podría haber muerto. Le dije que iba para allá de inmediato, que podía llegar en 20 minutos, y le pregunté si Valeria estaba bien y qué había pasado.
La enfermera me explicó que Valeria tenía una conmoción cerebral, varias laceraciones y una posible costilla fracturada. Dijo que Valeria estaba consciente y preguntando por mí, pero luego agregó algo que me heló la sangre: señor, necesito informarle que su esposa no estaba sola en el vehículo. Me quedé paralizado. A mi cerebro le tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. Le pregunté a qué se refería con eso. El otro pasajero en el vehículo era el señor Adrián Velasco, dijo. Él también resultó herido en el accidente y actualmente está siendo tratado en urgencias. Silencio. Un completo y total silencio. No el silencio de cuando estás buscando las palabras adecuadas. El silencio donde cada pensamiento en tu cabeza acaba de ser borrado y reemplazado por un enorme y escandaloso signo de interrogación. Adrián Velasco. Yo conocía ese nombre. Valeria lo había mencionado antes. Siempre de forma casual, siempre de pasada. Era una especie de artista, hacía trabajos de diseño independiente, y al parecer, se habían cruzado en algún evento de networking que su empresa había organizado meses atrás. Ella había mencionado que Adrián la ayudó a contactar a un diseñador gráfico o que le había recomendado alguna galería en el centro. Adrián, el tipo al que ella nunca me sugirió que yo conociera. El tipo cuyo nombre surgía con la frecuencia suficiente para parecer normal, pero no tanta como para parecer sospechoso. La enfermera preguntó si yo seguía ahí y logré decir que sí, que seguía en la línea. Me preguntó si iba a ir al hospital esa noche. Miré a mi alrededor en la sala, el sillón donde Valeria y yo habíamos visto películas juntos, las fotos en la pared del día de nuestra boda, la mesa de centro donde apenas ayer por la mañana habíamos desayunado juntos y ella se había quejado de su jefe y yo la había escuchado como un buen esposo. Le agradecí en voz baja por llamar y le dije que apreciaba que me hubiera avisado. Ella empezó a decir algo de que Valeria preguntaba por mí, pero le colgué antes de que pudiera terminar. Puse mi celular en la barra de la cocina con mucho cuidado, como si estuviera hecho de cristal y pudiera hacerse añicos si no era gentil. Luego, me senté en la mesa y me quedé viendo a la pared durante lo que pudieron haber sido 5 minutos o 5 horas. Honestamente, no sabría decirlo. Mi esposa me había mentido. No había ido a ver a Fernanda. Se había ido a estar con Adrián Velasco. Me había mirado a los ojos, me había dado un beso de despedida, había dejado que la ayudara a empacar su maleta, y se había ido manejando a pasar la noche con otro hombre. Y luego se había estrellado con él en el coche a las 2 de la mañana, regresando de donde sea que hubieran estado juntos. No lloré. No grité. No aventé nada ni golpeé la pared, ni hice ninguna de esas cosas que ves que la gente hace en las películas cuando se enteran de que los han traicionado. Solo me quedé ahí sentado, sintiendo como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y me hubiera arrancado todo lo que me hacía humano, dejando atrás solo un cascarón vacío que todavía sabía cómo respirar. Ahí fue cuando mi matrimonio terminó. No cuando firmé los papeles. No cuando me mudé. Justo ahí, sentado en la mesa de mi cocina a las 2:30 de la mañana, usando aún la playera con la que había dormido, sosteniendo un celular que no dejaba de vibrar con llamadas del hospital que no iba a contestar. Mi esposa estaba en el hospital preguntando por mí, y yo no iba a ir, y todos iban a pensar que yo era un monstruo, y no me importaba porque la persona a la que prometí amar en la salud y en la enfermedad acababa de revelarse como alguien que ni siquiera conocía. Déjenme hacer una pausa aquí por un segundo, porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando que debía haber ido al hospital, que al menos debía haberme asegurado de que estaba bien antes de tomar cualquier decisión. Y tal vez tengan razón, pero esto fue de lo que me di cuenta en ese momento. La mentira tan elaborada que había construido, la crisis falsa con Fernanda, la planeación tan cuidadosa. Todo eso me decía que no había sido un error. Esto había sido calculado. Cuando alguien puede mirarte a los ojos y mentir con tanta naturalidad, ¿de qué más es capaz? Esa pregunta me aterraba más que cualquier otra cosa. No fui al hospital esa noche, y sé que eso me hace sonar como una persona fría y sin corazón. Pero déjenme contarles lo que hice en su lugar. Me quedé sentado en la mesa de la cocina hasta que salió el sol, mirando mi celular mientras vibraba y vibraba con llamadas de números que no reconocía. Y dejé que todas y cada una de ellas se fueran al buzón de voz. No estaba siendo cruel. Estaba en shock.
Ese tipo de shock en el que tu cerebro simplemente se apaga porque no puede procesar lo que está pasando. Como cuando tocas algo tan caliente que, por un segundo, ni siquiera sientes el dolor. Solo no sientes nada. Ahí era donde estaba yo, en la nada. Mi esposa estaba en la cama de un hospital preguntando por mí, y yo estaba sentado en nuestra cocina dándome cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. Pero no podía simplemente quedarme ahí sentado para siempre sin hacer nada. Así que, alrededor de las 7 de la mañana, cuando supuse que la gente ya estaría despierta, hice lo único que tenía sentido para mí. Llamé a Fernanda, la amiga de Valeria, la que supuestamente estaba visitando, la que supuestamente estaba pasando por una ruptura amorosa tan terrible y necesitaba el apoyo de mi esposa tan desesperadamente que Valeria tuvo que dejarlo todo y manejar hasta allá para pasar el fin de semana. Fernanda contestó al cuarto timbre, sonando adormilada y confundida, y le pregunté si Valeria seguía ahí con ella. Hubo una larga pausa. Luego Fernanda me preguntó de qué estaba hablando. Le expliqué que Valeria había manejado para allá el viernes por la tarde para pasar el fin de semana con ella y ayudarla a superar su ruptura. Le pregunté si estaba bien y si podía hablar con Valeria un segundo. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Mateo. No estoy pasando por ninguna ruptura, dijo Fernanda. Y Valeria no está aquí. No la he visto en como 3 semanas. ¿Está todo bien? Le di las gracias, le dije que todo estaba bien y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. No fue la infidelidad. O sea, sí, la infidelidad era horrible, pero la gente es infiel. La gente comete errores. La gente se vuelve débil, estúpida o egoísta. Lo que me rompió fue la mentira, la planeación, lo deliberado de todo el asunto. Valeria no solo me había engañado en un momento de debilidad. Había construido toda una realidad falsa. Había elegido el nombre de Fernanda específicamente porque sabía que yo no lo cuestionaría. Había inventado una ruptura, inventado una crisis, me había mirado a los ojos y me había contado esa elaborada historia. Dejó que la ayudara a empacar. Dejó que le diera un beso de despedida. Dejó que me preocupara por la presión de sus llantas, por el amor de Dios. Me había mandado mensajes desde donde sea que estuviera realmente, fingiendo estar en casa de Fernanda, diciéndome que Fernanda estaba peor de lo esperado. Cada una de sus palabras estaba calculada. Cada momento fue una actuación. Y yo me lo había creído todo porque confiaba en mi esposa. Necesitaba ver el coche. No sé por qué exactamente. Tal vez pensé que ver la evidencia física lo haría real. O tal vez solo necesitaba aferrarme a algo concreto porque toda mi realidad acababa de disolverse en la nada. Llamé a la policía y pregunté a dónde remolcaban los vehículos de los accidentes, y me dieron la dirección del corralón al oriente de la ciudad. Manejé hasta allá como a las 10 de la mañana, les mostré mi identificación y nuestra acta de matrimonio junto con la tarjeta de circulación, y me dejaron pasar a revisar el vehículo. El coche estaba peor de lo que había imaginado. Toda la parte delantera estaba arrugada como una lata. El parabrisas estaba destrozado y había sangre seca en la cabecera del asiento del conductor que me revolvió el estómago. Pero eso no fue lo que me afectó. Lo que me afectó fue el equipaje. La maleta de fin de semana de Valeria seguía en el asiento trasero, parcialmente desabrochada, y pude ver la ropa asomándose. Abrí la puerta del coche y jalé la maleta hacia mí. Y fue entonces cuando la vi. Lencería cara. Del tipo que había comprado para nuestro aniversario el año pasado. El tipo de lencería que me había modelado con esa sonrisa tímida que pone cuando intenta ser romántica. Encaje negro, seda roja, cosas que reconocí porque las había visto antes en nuestra recámara. Las había empacado para él. Había tomado las cosas íntimas que pertenecían a nuestro matrimonio y se las había llevado a otro hombre. Me sentí asqueado, pero seguí buscando porque una parte de mí necesitaba saberlo todo. Había otra bolsita separada, como un neceser, y adentro había preservativos, aceite para masajes y una botella de vino cara. Esto no fue algo espontáneo. Esto fue planeado, meticulosamente planeado. Luego vi la silla para bebé, la silla de nuestro sobrino,
todavía amarrada en el asiento trasero donde yo la había instalado hace 2 fines de semana cuando mi hermano y su familia nos visitaron. Valeria había visto esa silla. La había mirado, sabía que estaba ahí, y aún así se había subido a ese coche con Adrián Velasco para manejar hacia donde sea que fueran. Había estado dispuesta a arriesgar no solo su propia vida, sino potencialmente la vida de un niño si las circunstancias hubieran sido diferentes, si mi hermano hubiera necesitado que lo cuidáramos, si algo en el plan hubiera cambiado. Fue entonces cuando algo fundamental cambió dentro de mí. Hasta ese momento, una parte de mí todavía había estado pensando en Valeria como mi esposa, como alguien a quien amaba y que me había lastimado, como alguien a quien tal vez eventualmente perdonaría o al menos entendería. Pero, estando ahí parado, mirando esa silla para bebé, me di cuenta de que estaba viendo los escombros dejados por alguien que no conocía en absoluto. La Valeria con la que me casé nunca habría sido así de imprudente. La Valeria con la que me casé nunca habría planeado algo tan elaborado. La Valeria que creía conocer no existía. Nunca lo hizo. Tomé fotos de todo con mi celular, el equipaje, la lencería, el neceser, la silla para bebé. No sé por qué. Tal vez como evidencia, tal vez para los trámites del divorcio, o tal vez solo para demostrarme a mí mismo más tarde que no lo había imaginado. Luego cerré la puerta del coche, caminé de regreso a mi camioneta y manejé a casa en completo silencio. Mi celular ya tenía 23 llamadas perdidas para entonces, algunas del hospital, otras de números que no reconocía y varias de Mariana, la hermana de Valeria. Las ignoré todas. Cuando llegué a casa, me senté en la computadora y busqué abogados de divorcio. Leí reseñas, comparé precios, revisé credenciales. Lo hice de la misma forma en que investigaría para comprar una laptop nueva o planear unas vacaciones, de manera metódica y emocionalmente desapegada, porque si me permitía sentir algo, me iba a desmoronar. Agendé una consulta para la siguiente semana con un tipo que se especializaba en divorcios muy conflictivos. Luego fui a nuestra recámara y empecé a sacar mi ropa del closet. No me iba a mudar, no todavía. Pero necesitaba separar mis cosas de las suyas porque ya no podía ver nuestro closet compartido sin querer quemar todo lo que había dentro. Mariana, la hermana de Valeria, volvió a llamar esa tarde. Y esta vez, contesté. Estaba llorando, preguntándome dónde estaba, por qué no había ido al hospital. ¿Acaso no me importaba que Valeria estuviera herida? ¿Qué clase de esposo abandona a su esposa cuando está lastimada? Dejé que terminara. Luego le dije, con mucha calma, que no podía estar cerca de alguien que me había mentido tan rotundamente y que iba a pedir el divorcio. Mariana se quedó callada. Luego me preguntó de qué estaba hablando, de qué mentira. Y me di cuenta de que Valeria no le había dicho la verdad a nadie. Por supuesto que no. Así que le conté todo a Mariana, lo de mi llamada a Fernanda, la historia falsa de la ruptura, sobre Adrián Velasco estando en el coche, sobre la lencería y todo lo demás que había encontrado en la maleta de fin de semana. Mariana no dijo nada por un largo rato. Luego dijo que necesitaba procesar esto y que me regresaría la llamada. Colgó. No me volvió a llamar ese día. Y cuando empezó a llamar de nuevo unos días después, fue para rogarme que de todas formas visitara a Valeria, porque la familia es la familia. Supongo que la sangre realmente llama. O tal vez simplemente no podía aceptar que su hermana fuera capaz de hacer algo así. Esto es lo que quiero que entiendan. No les cuento esta historia para ganar lástima o para demostrar que tenía razón. Les cuento esto porque creo que muchas personas se quedan en situaciones como esta por culpa o por obligación, o porque les preocupa el que dirán. Y quiero que sepan que a veces lo más amable que pueden hacer por ustedes mismos es alejarse de alguien que les ha demostrado exactamente quién es en realidad. ¿Ustedes habrían ido al hospital? ¿Habrían intentado arreglar las cosas? Genuinamente me da curiosidad saber qué habrían hecho en mi lugar. Esa noche, dormí en el cuarto de visitas por primera vez en 4 años. Me quedé viendo el techo, pensando en sillas de bebé, lencería, postes de luz y mentiras. Y me di cuenta de algo que debió ser obvio desde el principio. No estaba llorando la pérdida de mi esposa. Estaba de luto por una persona que en realidad nunca existió. Valeria me llamó el lunes por la mañana desde el hospital y casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Tal vez quería escuchar lo que iba a decir.
Tal vez necesitaba la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. No lo sé. Su voz se escuchaba débil y temblorosa. Me preguntó que dónde estaba, que por qué no había ido a verla. ¿Que acaso no me importaba que estuviera herida? Dijo que llevaba 3 días preguntando por mí y que nadie le decía dónde estaba. Sonaba genuinamente confundida, como si en verdad no pudiera entender por qué su esposo no estaba sentado junto a su cama tomándole la mano. Al principio no dije nada. Solo la escuchaba respirar al otro lado de la línea. Esta mujer con la que había compartido la cama durante 4 años. Y no sentía absolutamente nada. Entonces le dije muy tranquilo que sabía lo de Adrián Velasco. Hubo silencio. No el tipo de silencio de alguien que está pensando qué decir. El tipo de silencio de cuando el mundo entero de alguien acaba de colapsar y está intentando averiguar cómo reconstruirlo lo suficientemente rápido para salvar algo. Luego empezó a llorar y a decir que no era lo que yo pensaba, que podía explicarlo, que era complicado y que necesitaba que yo fuera al hospital para poder hablar en persona. Le pregunté si había estado con él esa noche. Más silencio. Luego dijo que sí, pero que yo no entendía toda la situación. Le pregunté si me había mentido sobre ir a ver a Fernanda. Dijo que sí, pero que solo lo había hecho porque no sabía cómo decirme la verdad. Le pregunté si había empacado la lencería de nuestro aniversario en su maleta para ponérsela a otro hombre. Esa no la respondió. En cambio, empezó a hablar de cuánto dolor sentía, de lo asustada que había estado cuando el coche chocó, de cómo pensó que iba a morir y que en lo único que podía pensar era en mí. Le dije que había hablado con Fernanda, que había visto el coche y todo lo que había dentro, y que ya había contactado a un abogado de divorcios. Perdió los estribos, empezó a gritarme por teléfono, llamándome desalmado, preguntando cómo podía abandonarla cuando estaba tirada en una cama de hospital, diciendo que yo era un monstruo por preocuparme más por mi orgullo que por su seguridad. Dejé que me gritara hasta que se cansó. Entonces le dije lo único que importaba, me miraste a los ojos y me mentiste. Le dije que ella había planeado todo esto, que había usado a nuestra amiga como coartada, que me había dejado ayudarle a empacar una maleta llena de mentiras, y que ya no podía confiar en ni una sola palabra que saliera de su boca. Se volvió a quedar callada. Entonces dijo algo que me hizo darme cuenta de lo perdidos que estábamos realmente. Dijo que lo que más le dolía no era el accidente, ni siquiera perderme a mí, sino que yo estaba siendo muy cruel cuando más me necesitaba. Como si ella fuera la víctima aquí, como si yo fuera el que había hecho algo mal. La presión vino de todos lados después de eso. Su hermana Mariana me estuvo llamando constantemente durante 2 semanas, rogándome que al menos visitara a Valeria una vez, que le diera la oportunidad de explicarse en persona, para demostrar un poco de decencia humana básica. No sé si Mariana no creía lo que le había contado sobre la infidelidad o si solo pensaba que la familia debía apoyarse sin importar qué, pero genuinamente parecía pensar que yo era el malo de la historia. Sus papás me llamaron también, su papá especialmente, diciendo que estaba cometiendo un error, que los matrimonios pasan por malas rachas y que no tiras a la basura 4 años por culpa de una sola noche. Una sola noche. Así es como le seguían llamando, como si hubiera sido el beso de una borracha en una fiesta y no una escapada de fin de semana premeditada con otro hombre. Intenté explicárselos, pero nadie quería escuchar. No les importaban las mentiras, ni la planeación, ni el hecho de que su hija había usado a nuestra amiga en común como coartada. Todo lo que veían era a una mujer herida recuperándose en casa de su hermana, y a un esposo que se negaba a ir a verla. Yo era el villano en su historia, y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Mis propios amigos estaban divididos. La mitad de ellos entendía y apoyaba mi decisión. La otra mitad pensaba que yo estaba siendo demasiado duro, que al menos debería esperar hasta que ella estuviera completamente recuperada antes de tomar decisiones importantes. Pero esto es lo que nadie parecía entender. Esto no se trataba del hospital. No se trataba de que estuviera herida. Se trataba del hecho de que la persona con la que me casé no existía. La mujer que se estaba recuperando en el departamento de su hermana era una extraña que había estado usando la cara de mi esposa por quién sabe cuánto tiempo, y yo ya no podía confiar en nada de ella. ¿Cómo perdonas a alguien cuando ni siquiera sabes quién es en realidad? Esa no es una pregunta retórica. Genuinamente no sé la respuesta.
Metí la demanda de divorcio 5 semanas después del accidente. Para entonces Valeria ya había salido del hospital y se estaba quedando con Mariana, y mi abogado le entregó los papeles en el departamento de su hermana. No lo hice por venganza. Lo hice porque cada día que esperaba era otro día en el que me mentía a mí mismo sobre si este matrimonio podía salvarse. No se podía. Hay cosas de las que puedes regresar y otras de las que no, y esta era el tipo de traición que quema el puente tan por completo que no queda nada sobre qué reconstruir. El proceso de divorcio fue horrible. Valeria peleó por todo, la casa, los ahorros, los muebles. Como si al conservar suficientes pedazos de nuestra vida juntos, tal vez eso probaría que el matrimonio había significado algo. Su abogado me pintó como alguien frío e implacable. Dijo que había abandonado a mi esposa en su momento de necesidad e intentó hacer que la infidelidad pareciera un error de una sola vez que yo estaba sacando de proporción. Mi abogado presentó la evidencia. Los registros telefónicos que yo había solicitado por orden judicial mostraban meses de llamadas y mensajes entre Valeria y Adrián. Cada uno tenía su propio plan de telefonía a través de nuestros trabajos, así que yo nunca había visto las facturas. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito mostraban habitaciones de hotel y restaurantes en los que yo nunca había estado. Cargos que nunca cuestioné porque manteníamos nuestras finanzas en su mayoría separadas y yo confiaba en ella. Las fotos que había tomado en el corralón. No fue una sola noche. Había estado sucediendo durante casi 7 meses. 7 meses de mentiras. 7 meses de mirarme a la cara todas las mañanas y fingir que todo estaba bien. 7 meses de planear, cubrir sus huellas y jugar el papel de la esposa fiel mientras vivía una vida completamente separada de la que yo no sabía nada. Cuando vi toda esa evidencia expuesta en blanco y negro, me sentí reivindicado pero también devastado, porque significaba que había estado viviendo en una fantasía durante más de medio año sin siquiera saberlo. 7 meses después del accidente, luego de que finalizara el divorcio, se vendiera la casa y dividiéramos todo hasta la última taza de café, llamé a Valeria por última vez. No porque quisiera darle un cierre, o porque la hubiera perdonado, o porque pensara que quedaba algo por decir que importara. La llamé porque necesitaba que entendiera una sola cosa que creo que nunca comprendió. Cuando contestó, pude escuchar la esperanza en su voz. Como si tal vez fuera yo llamando para decirle que había cometido un error, que la quería de vuelta. No la dejé hablar. Solo le dije la verdad lo más claro que pude. No me fui porque estuvieras en ese coche con él, le dije. Me fui porque estuviste dispuesta a mentir con tanta facilidad, a planear con tanto cuidado, a arriesgar tanto solo para tener lo que querías. Me fui porque me di cuenta de que si pudiste hacer todo eso, entonces no tenía idea de qué más podrías ser capaz de hacer. Y no podía pasar el resto de mi vida esperando para averiguarlo. Se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo algo sobre cómo yo nunca entendería lo que era sentirse atrapada, necesitar algo que yo no le podía dar, estar lo suficientemente desesperada como para tomar malas decisiones. Como si eso explicara algo. Como si eso lo hiciera estar bien. Le dije que esperaba que encontrara lo que sea que estuviera buscando, que genuinamente lo decía en serio, pero que ya no podía ser parte de su vida porque no sabía quién era y no confiaba en la persona en la que podría convertirse. Luego, colgué. Eso fue hace 3 meses. No he hablado con ella desde entonces. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haber ido al hospital esa noche, si desearía haber manejado las cosas de manera diferente, si creo que fui demasiado duro. Y honestamente, no me arrepiento. Porque la verdad es que no abandoné a mi esposa herida. Me protegí a mí mismo de una persona que me había estado mintiendo por tanto tiempo y también, que yo había empezado a creer que la fantasía era real. Y tal vez eso me hace alguien frío. Tal vez eso me hace alguien desalmado. Pero también me hace libre. Algunas personas sobreviven a choques de coche. Yo sobreviví a un matrimonio con alguien que en realidad nunca conocí. Esto es lo que he aprendido de todo esto. La confianza no se trata solo de creer que alguien no te lastimará. Se trata de creer que si te lastiman, será porque cometieron un error, no porque lo hayan planeado. Valeria no cometió un error. Tomó una serie de decisiones calculadas a lo largo de 7 meses. Y cada una de esas decisiones me dijo exactamente quién era ella. Solo desearía haber prestado atención antes.
Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele a la primera. No esperes a la segunda oportunidad, ni la explicación, ni la disculpa. Solo créele y actúa en consecuencia. Podría ahorrarte meses o años de vivir en una mentira. Y a todos los que alguna vez se han sentido culpables por alejarse de alguien que los lastimó, no le deben su sufrimiento a nadie. Ni a su cónyuge, ni a su familia, ni a sus amigos y definitivamente no a extraños en Internet que creen saber qué es lo mejor. Se deben paz a ustedes mismos. Y a veces la paz significa alejarte de personas que alguna vez amaste. Eso no es crueldad. Es supervivencia. ¿Qué opinan de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios.